Hoy estamos en la parte número 7 de lo que le he llamado la mente inspirada. Recordemos que estamos estudiando desde los escritos de Pablo y estamos concentrados alrededor de la carta a la iglesia en Roma. Y desde ahí lo usamos como centro para poder estudiar las demás epístolas del hermano Pablo. El título de hoy es Abraham justificado por la fe. Esa es la promesa que Dios hace sobre Abraham, que en Abraham van a ser benditas todas las familias de la tierra, y es una referencia justamente a su fe y en quién pone su fe. Es una promesa no solamente de, de la fe, sino de la justicia de Dios. Así que antes de entrar de lleno a la carta a los romanos en el capítulo 4, necesitamos recordar lo que hemos venido estudiando en esta serie, a lo que le pusimos el título La mente inspirada de Pablo. Nosotros no estamos estudiando a Pablo, y esto lo quiero recalcar porque podría parecer que es para ponerlo a él en una posición por encima de todas las personas de la Biblia. Y nosotros no estamos estudiando para ponerlo en esa posición, y mucho menos por encima de Cristo. Porque Cristo es el centro del Evangelio. Cristo es el fundamento de la salvación. Cristo es la revelación perfecta de Dios. Pero Pablo, al igual que otros hermanos en la Biblia, solo que en el caso de Pablo, por la particularidad de que él ha escrito o escribió tanto del Nuevo Testamento, entonces nosotros lo vamos a estar observando como un instrumento escogido de Dios para explicar la profundidad de esta obra llamada Cristo. Especialmente cuando abordamos temas como la justicia de Dios, cuando abordamos la gracia, la ley, lo que es Israel como pueblo. Cuando digo Israel como pueblo estoy refiriéndome al Israel del Antiguo Testamento, al Israel histórico de la Biblia, los gentiles y por supuesto lo que es el tema de la salvación. Por eso es importante, mis hermanos, aprender a pensar el texto como Pablo lo está desarrollando. Si nosotros tomamos la carta a la iglesia en Roma como frases aisladas, podríamos llegar a conclusiones equivocadas, que es lo que justamente ha pasado en los últimos tiempos. Empieza a tomarse la teología paulina y a darle una interpretación que no corresponde justamente a la voluntad de Dios. Pero si seguimos el pensamiento de Pablo, nosotros nos vamos a dar cuenta que él en ningún momento estaba improvisando, no estaba creando una nueva religión, como muchos dicen, sino que él viene construyendo un argumento en orden, en profundidad y con propósito. Pablo no viene a traernos una colección de pensamientos sueltos. Lo que él está haciendo es guiando a la iglesia para poder entender el evangelio correctamente. Lo que estudiamos hasta este momento fue a Pablo mostrándonos la culpabilidad del hombre. Después nos confrontó la religiosidad del momento y juzgó justamente esa religiosidad que juzgaba según el privilegio que tenía, siendo que el pueblo de Israel o los religiosos de Israel tenían la revelación de la palabra, la revelación de la ley, lo que es la Torá y la Tanakh, el Antiguo Testamento, principalmente los escritos de Moisés. Ellos se sentían por encima de todas las personas, por encima de todo el mundo. Entonces Pablo entra y dice que todos están bajo pecado, sea gentil o sea judío.
tenga la revelación de la Biblia o no la tenga. Entonces presenta la justicia de Dios revelada en Cristo y el propósito justamente de la obra de Cristo. Ahora, cuando estamos entrando a Romanos capítulo 4, él viene y utiliza a Abraham como ejemplo. ¿Para qué usa a Abraham como ejemplo? Lo utiliza para mostrarnos la justificación por la fe. Y subraye esto porque esta es una parte muy importante. Es muy importante entender la justificación por la fe. ¿Qué significa? Porque justamente es donde se falla a la hora de interpretar la gracia. Cuando no se entiende realmente lo que significa la gracia en nuestras vidas y lo que significa la fe que produce esa gracia. Pablo no traía una doctrina nueva, como les dije hace un momento. No traía ninguna contradicción histórica del pacto, sino lo que él estaba haciendo era planteando una verdad que ya estaba presente desde el principio. Pablo fue formado en la ley, llámese la ley instrucción, como lo he repetido en varias ocasiones, no como un aspecto legal, aunque Pablo a la iglesia en Roma le escribe desde un lenguaje tolomaico, que es un lenguaje legal, pero no es dándole énfasis a la ley desde el aspecto legal, sino enseñando realmente lo que la ley produce cuando es iluminada a través de la gracia. Pablo conocía la historia de Israel, entendía el valor de Abraham, entendía lo que era la circuncisión como señal de pacto. Sabía cómo pensaba un judío religioso del momento. Pero cuando Pablo se encuentra con Cristo, todo este conocimiento que él tiene fue iluminado por el Evangelio. Así que mis hermanos, cuando usted analiza lo que ha aprendido en el paso de su historia personal, alrededor de lo que le ha llegado a usted como información, a veces nosotros pensamos que lo que hemos recibido no aporta. Y tal vez decimos, ay, es que fuimos mal enseñados, fuimos mal direccionados. Y es posible que sí. Es posible que en algunos aspectos hayamos sido mal direccionados. Pero resulta que en las manos de Dios, como Pablo lo afirmará más adelante, allá en el capítulo 8 de la carta a la iglesia en Roma, afirmará que todo ayuda para bien. Entonces, al final de cuentas, nosotros teniendo una información, aunque esta información que se nos ha dado haya sido tal vez matizada o permeada de un poco de mala interpretación, el Espíritu Santo toma esa información y nos la va a revelar de la manera correcta. Cuando la información ha sido recibida, ha sido una buena información, pero no se ha visto desde la lupa, el enfoque a la luz del Evangelio para mostrarnos a Cristo, y tal vez se ha mostrado otros aspectos de la religiosidad del hombre, guiando tal vez a otras personas a tomar la posición de Cristo, llámese santos, llámese la mamá de Jesús, llámese algunas formas de ritos religiosos, pero cuando esto se agarra a la palabra de Dios y se lee iluminado por el Espíritu Santo, entonces todo eso empieza a tomar sentido, ya sea desde la óptica positiva o desde la óptica negativa. Cuando digo de la óptica negativa es de decir esto no es bíblico. Y la óptica positiva es cuando decimos esto sí es bíblico. Bueno, eso fue lo que le pasó a Pablo. Pablo, cuando el Espíritu Santo lo confronta, cuando Jesús le hace ver que está siendo perseguido por la persona de Pablo y queda ciego camino a Damasco, pero en su cuerpo, más no en el espíritu se abre, Pablo empieza a verle sentido a todo lo que ha recibido, a todo lo que recibió a los pies de Gamaliel.
Por eso es que cuando Pablo habla de Abraham, ya no lo ve de una manera superficial, como lo vería cualquier otra persona a la hora de leer a Abraham solamente. Y cuando digo solamente, no es que no sea, como el padre justamente de la fe. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo viene y lo toma y lo presenta como testigo. Y testigo de una verdad central. El hombre no es justificado por la jactancia, lo que Pablo está enseñando. No es justificado por mérito alguno. No es justificado por ninguna señal externa, como el caso de la circuncisión. No es justificado por obras humanas. Es justificado por una sola cosa, por creerle a Dios. Pero ¿qué forma de creerle? Porque cuando yo no entiendo la forma en que le cree a Dios el hombre para ser justificado, entonces yo empiezo a tener un problema. Porque pienso que es el pensar, el aceptar que Dios existe y el aceptar que Jesucristo existe. Pero la palabra dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Y es interesante, a mí por lo menos en particular me llama la atención, que dice que los demonios creen y tiemblan y estos demonios se van a perder en el infierno. Y me llama la atención porque ellos tiemblan. O sea, ellos cuando ven a Jesucristo, ellos les entra un temor impresionante y le dice que si ha venido para castigarlos antes de tiempo. Ellos reconocen quién es Él. Ellos no lo confrontan, se rinden ante Él. Hasta permiso le piden para poder entrar al hato de cerdos. Nosotros no, nosotros tenemos la tendencia a ser irreverentes, irreverentes a la palabra, irreverentes al llamado, y no temblamos ni nos inmutamos. Entonces, por eso tenemos que comprender qué es lo que produce en nuestro corazón el creerle a Dios, pero de qué manera y qué es lo que hay que creerle a Dios. Porque si no entendemos lo que Pablo está pensando, empezamos a malinterpretar la gracia. Y incluso podríamos caer en una idea de pensar que tenemos una licencia para pecar. Por eso es que hay gente que dice, bueno, no, es que como no es por obras, no pasa nada. Pero la fe, mis hermanos, cuando se toma de esa manera, cuando lo recibimos de esa manera y creemos que solamente es porque creo en Jesús y creo en Dios a mi manera, entonces eso se convierte en una simple creencia mental. Y cuando se observa la ley, se observa como algo inútil. Y cuando se observa la inclusión de los gentiles dentro del plan de Dios, se cree que está reemplazando a Israel. Y Pablo no está enseñando eso. Pablo lo que está mostrando es que la gracia elimina la jactancia. Subrayé eso porque es lo que vimos en la clase pasada. La gracia elimina la jactancia. ¿Cuál jactancia? De creer, en el caso de los judíos, para el tiempo de Pablo, y podríamos tener el alcance hasta nuestros tiempos, de creer que por haber sido escogidos de primero, habérsele dado la ley y los profetas, entonces automáticamente son salvos y están por encima de todos los demás. Esa jactancia es la que Pablo está atacando. Pero también ataca la jactancia de los gentiles, llegaremos a ese punto. Cuando le dice a los gentiles que no crean, no sean arrogantes por lo que Jesucristo hizo, porque no estamos suplantando a los anteriores. Es que nosotros no somos la raíz, que somos las ramas. No voy a profundizar en eso porque llegaremos a ese punto, pero es importante que Pablo no está atacando solo la jactancia de los gentiles, perdón, de los judíos, sino también atacando la jactancia de los gentiles. Y eso es lo que está diciéndole a los dos pueblos, que la jactancia elimina la gracia. Y cuando digo elimina la gracia, no es que la gracia se pueda eliminar como idea principal,
sino que elimina el conocimiento que se tiene de la gracia para poder entender justamente cómo es que debemos de creer para poder vernos dentro de la promesa de Abraham. Y lo que Pablo hace justamente para darle fuerza a eso es enseñarnos que Cristo es el cumplimiento de la justicia de Dios. Entonces, cuando llegamos al capítulo 4 de la carta a Roma, él viene desarrollando, continúa desarrollando este tema, que lo viene construyendo desde el primer capítulo. Entonces, cuando Pablo toma a Abraham como testigo principal, no es una casualidad, porque Pablo quiere hablarle a la iglesia donde conviven, y préstele atención a esto, por favor, conviven judíos y gentiles. No es una iglesia solo de gentiles, aunque está dirigida a la iglesia en Roma y mayormente a un pueblo gentil, está dirigida a la convivencia que tienen estos dos pueblos, gentiles y judíos. Y estos dos pueblos se va a ir viendo a lo largo de toda la teología de Pablo. Algo que él no se inventó, que viene desde el Antiguo Testamento, donde está la profecía de unir los dos pueblos, unir los dos palos, Efraín e Israel, en donde se habla de el olivo silvestre, inserto. Entonces, al final de cuentas, no es algo que comenzó con Pablo, sino algo que él viene aprendiendo y viene enseñando. Entonces, Pablo lo que desea que nosotros entendamos es que quiere demostrar que la justificación por la fe es fundamento histórico del pacto. Y esto es algo importante, porque cuando hablamos de fundamento histórico del pacto, quita cualquier interpretación que crea que nosotros como iglesia estamos reemplazando el sacerdocio judío. No lo estamos reemplazando, ni siquiera deberíamos de tener eso contemplado, porque quien está tomando posición dentro del sacerdocio como sumo sacerdote para enseñarnos a nosotros realmente lo que significa todo esto es Jesucristo, es la vara de Aarón que reverdece. La vara de Aarón representa el sacerdocio judío, el sacerdocio israelita, y el reverdecer significa que esta vara que ya no tenía ninguna aplicación una vez que Jesús muere y resucita, reverdece en Jesucristo, o sea, toma vida en Jesucristo. Es el traslado que le hace un sacerdote del linaje de Aarón al Señor Jesucristo cuando lo bautiza, aunque no está presentado como sacerdote, pero viene de la línea justamente de Aarón, que es Juan el Bautista, cuando viene y de una manera simbólica traslada ese sacerdocio a Jesucristo cuando lo bautiza, y viene el Espíritu Santo y desciende y se escucha una voz que dice que este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Pero ¿desde dónde viene todo esto? Viene de un fundamento que debemos de tener presente. Y ese fundamento se llama Abraham. Cuando digo el fundamento, me estoy refiriendo al padre de toda la humanidad. Voy a poner aquí una explicación. Cuando hablo del padre de toda la humanidad, estoy hablándolo en los términos de la promesa. No lo estoy hablando en términos de genética, ni lo estoy hablando en términos de linaje, estoy hablando en términos de la promesa. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso se llama el padre Abraham. Y el padre Abraham es el que da el nacimiento a través de su descendencia al pueblo judío. Era el hombre que fue llamado por Dios. Era el receptor de la promesa que le acabo de mencionar. Era el punto de partida de una historia que va a pasar justamente por Isaac, Jacob, quien va a tomar el nombre de Israel, y a partir de ese momento la promesa ya entra dentro de los términos judíos en cuanto a la religión, pero después pasa justamente por la ley. Estoy hablando de
de lo que Abraham recibe, pasa por los profetas y llega a Jesucristo que une a los dos pueblos. Por eso Pablo pregunta, cuando está escribiendo esta carta, pregunta, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Hagamos una pausa aquí. Si él le está haciendo una pregunta a alguien que se está volteando y le está diciendo, bueno, entonces, ¿qué podemos decir que Abraham recibió de Dios en la carne? En la carne es en la humanidad. Tenemos que preguntarnos quién es el receptor de la carta. Y el receptor de la carta es judíos y gentiles, ambos. No podemos agarrar y tomar fragmentos de la carta. Tenemos que tomarla como un todo. Entonces, a este grupo de personas que les está escribiendo, judíos y gentiles convertidos, redimidos, creyentes de Jesucristo, les pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Qué vamos a decir que halló Abraham, nuestro padre, según la carne o sea, según su humanidad? Y aquí la palabra padre debemos de prestarle atención. Esta pregunta es muy estratégica. Pablo muestra que Abraham fue justificado por la fe, así que el argumento queda anclado a esto que estamos diciendo, que fue justificado por la fe, y queda anclado a la historia de Israel hasta el momento en que Pablo está enviando esta carta. Entonces, cuando Pablo llama a Abraham padre, él no está negando el lugar que Israel tiene en cuanto al linaje desde Abraham. Porque Abraham, cuando él dice en la carne, justamente según la carne es de donde viene el pueblo judío, según la descendencia humana, según la sangre. Pero Pablo viene y lo que hace es enseñar que en Abraham lo que se halla como bendición es un principio espiritual. ¿Por qué? Porque antes de que Abraham tuviera descendencia, antes de que Abraham fuera circuncidado, antes de que existiera la ley, por cierto, dada por Moisés, Abraham creyó en Dios. Espero estarme explicando acá, esto es muy importante. O sea, antes de que todo esto que se toma como fundamento por los judíos o se toma por los gentiles, antes de que todo esto sucediera, ya Abraham había creído. Y como Abraham creyó, entonces esa fe le fue contada por justicia. Entonces eso significa que Abraham no solo es el comienzo de una genealogía, sino que es el comienzo visible de una manera de relacionarse con Dios a través y por medio de la fe. Abraham es el padre de Israel según la carne, está bien, pero también es el padre de todos aquellos que siguen el mismo principio de fe que él tuvo. Y eso subrayelo. Por eso dije, no estoy hablando que es padre de toda la humanidad, aunque la promesa está lanzada para todas las familias de la tierra. Pero cuando somos incorporados a la promesa, a las bendiciones de la promesa, es cuando tenemos la misma fe de Abraham. Y recuerden, no es porque reemplacen los gentiles a Israel, sino porque participan en esa bendición prometida por medio de la fe. Y aquí Pablo está siendo muy preciso. Él no le borra la identidad judía a Abraham en ningún momento. Ni siquiera era judío Abraham. Y les explico que no era judío por la siguiente razón. Porque la palabra judío viene ligada a dos aspectos. Al aspecto de la etnia, al que viene de Judá, y Judá no existía para ese momento. Y si hablamos que la palabra judío viene de la religión que era levita, pero una vez que se dispersan las tribus en el mundo, se le dice judío a todo el que practica esa religión,
según lo que se le dijo como promesa justamente a Judá, que a todos sus hermanos se les llamaría judíos, ya no se les llama de Rubén o de Simeón, no, a todos se les llama judíos. En esos dos aspectos, llámese porque era descendiente de Judá o porque era de la religión que practicaba Leví, por la cual se le llama judíos a estas personas, no existía para cuando Abraham recibió la promesa. Eso es muy importante, porque Abraham está recibiendo la promesa cuando él está cruzando el río, por eso se le llama hebreo. Hebreo significa el que cruza el río. Y una vez que él recibe esa promesa, cuando es enviado a dejar su parentela y él recibe todo lo que Dios le da a él como promesa, no podemos llamarle a Abraham judío, no era judío. Le podemos llamar hebreo. Y en todo caso, como aún no se le llamaba hebreo, podríamos llamarle pagano. ¿Por qué? Porque vivía en Ur de los Caldeos dentro de un sistema que adoraba a otros dioses. Así que no podemos decir ni que la iglesia sustituye a Israel, ni que Israel es el receptor de la promesa de manera étnica o religiosa. Estoy explicando eso. Bueno, sí lo estoy explicando, o sea que si me explico bien. Lo que está diciendo, mis hermanos, es que la promesa que se le dio a Abraham desde el principio tiene un alcance mucho mayor que la descendencia natural. Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y no existían los judíos aún, no existía Israel aún. Cuando la ley es entregada, que es cuando Moisés empieza a escribir de esta historia, que era un relato oral, cuando uno estudia la Biblia del Antiguo Testamento, nosotros tenemos que tener claro que hay dos historias, una oral y una escrita. Se llama la Torá escrita, lo que usted se encuentra, el Pentateuco. Pero está la Torá oral, lo que no está escrito, pero que se venía guardando en la mente y en los relatos de los descendientes de Adán hasta Moisés, donde la palabra dice que hubo oscuridad desde Adán hasta Moisés. No porque no estuviera Dios, sino porque no había nada escrito. Entonces ese relato oral forma parte de la historia de Israel y usted y yo no lo tenemos, a menos que lo estudiemos. Voy a ponerles un ejemplo para tener una idea entre lo que es el relato oral y el relato escrito. Yo estoy aquí en Alajuela, yo estoy viviendo un relato nacional, entonces podemos decir que el día de hoy que estamos 7 de agosto, sucede algo en Alajuela. Hay un terremoto, se destruyen un montón de cosas y caen edificios, hay personas heridas. Eso forma parte del relato nacional porque va a quedar en la historia del país. Terremoto en Alajuela, heridos, tales, tales edificios cayeron. Ese es el relato que queda escrito, pero hay un relato oral que no queda escrito en la historia del país. Porque aquí estamos nosotros, estamos conversando, como la otra vez que tembló, y cuando pasen los años, llámese que pasaron 5, 10, 15 años, y alguien hable del terremoto que acabo de inventarme para este momento, alguien habla del terremoto, entonces alguien que lee la historia que no estuvo con nosotros diría, ah, sí, yo lo vi en las noticias, está escrito en los anales de esta gente que estudia los movimientos sísmicos. Sí, sí, ahí yo lo veo, sí, 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 yo sé de qué me está hablando. Pero alguien de aquí del grupo podría decir, ay, sí, pastor, ¿se acuerda?
Cuando se dio ese terremoto, usted estaba transmitiendo, la señal se fue, no pudimos continuar estudiando y después regresó y sí, yo me acuerdo de eso, pero no lo sabe el resto de la gente, solo lo sabemos nosotros que estamos viviendo esta idea, este entorno. Entonces, como hay dos relatos, el histórico y el oral, en nuestra vida personal de la misma manera lo hay en Israel. Tanto es así, mis hermanos y mis hermanas, que cuando usted se va al texto de Mateo y se menciona a la hija de Herodías, que no era hija de Herodes, sino que era hija de Herodías, con el hermano de Herodes, que era Felipe. Herodes no es un nombre, Herodes es un título. Estaba Herodes Antipas, estaba Herodes Felipe, estaba Herodes Arlecao para esos tiempos. Herodes era un título, es como decir presidente, o presidenta, o diputado, o diputada, es un título. Entonces Herodías es un título también. Pero cuando usted estudia la Biblia y entra y se ve el relato que la hija de Herodías estaba danzando por la cabeza de Juan el Bautista, y usted le pregunta a la gente cómo se llamaba esa mujer, le van a decir que Salomé. Entonces usted dice, Salomé, ah, qué bueno. Pero si usted se va a la Biblia, en ninguna parte dice que ella se llamaba Salomé, no está en la Biblia. Pero ¿por qué se sabe que es Salomé si no está en la Biblia? Porque está en la historia herodiana. Los escribas que estaban en el templo con Herodes escribían la historia de los reyes y ahí está que era Salomé y está la historia en los libros no bíblicos de donde se toma mucha información. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque cuando uno estudia la Biblia debe de entender no solamente la parte cultural, la parte histórica, la parte religiosa, la parte política, geográfica del texto, debe entender la historia oral del texto. Porque entonces así podemos llegar a comprender, a discernir lo que realmente estaba pasando ahí. Entonces Pablo no sustituye en ningún momento a Israel con la iglesia porque la historia de Israel es necesaria para la iglesia. No podemos nosotros estudiar a un Jesús judío que nació dentro de un judaísmo, murió dentro de un judaísmo, resucitó dentro de un judaísmo, quitando su judaísmo. Lo que Pablo está diciendo es básicamente que aquella promesa que inició con un grupo de personas o en una persona, como fue el caso de Abraham, y se le extendió por herencia a sus descendientes, que fueron Isaac y Jacob, llega hasta nosotros por herencia también. Por eso es que cuando el gentil cree en Cristo, no se está robando ninguna promesa dada a Israel, ni reemplazando a ese pueblo judío. Eso es un error, mis hermanos, de grandes proporciones. Porque lo que está enseñando es que la promesa alcanzó a los gentiles. Esa misma promesa que Dios le anunció a Abraham, donde le dijo que por medio de la simiente serían benditas todas las naciones, nos alcanza a nosotros. Entonces agarrar a Abraham como testigo, receptor de la promesa, debe de verse en dos dimensiones. La primera es que Abraham es el padre según el linaje. Por supuesto, los que nacen a través de la descendencia que ha salido de sus lomos. Es el patriarca de Israel. Es el hombre con el que Dios inicia esta historia de pacto, que se desarrollaría en Isaac y Jacob, alcanzaría a Moisés, pasaría por los profetas hasta llegar a Cristo. Y el segundo aspecto, la segunda dimensión en la cual nosotros tenemos que observar a Abraham dentro de esta carta,
Y dentro de la teología de Pablo es que es padre según la fe. Y aquí es donde entra el ejemplo principal de aquel hombre que creyó en Dios, recibe justicia, no por jactancia, no por obras, no por una señal externa porque no había sido circuncidado, ni siquiera se le había dado la instrucción aún de circuncidar hasta ese momento después de la promesa, sino que tenía que confiar en la promesa divina. Ese es el creer que Abraham tenía en ese momento, confiar en la promesa divina. Y esto es importante interpretarlo de la manera correcta, porque Pablo está usando a Abraham para mostrar la raíz de la historia del pacto. Por eso es que Abraham se convierte en el padre de los circuncidados y en el padre de los incircuncisos. O sea, del circuncidado que cree y del incircunciso que cree. Y el centro de esta idea es el que cree. Y no porque ambos sean iguales en la historia, sino porque ambos, sea gentil o sea judío, necesitan de la misma justicia de Dios. El judío no es justificado por tener linaje y el gentil no es excluido porque no tiene ese linaje. Ambos son llevados al mismo principio, ambos son llamados a creer y a creerle a Dios. Así que la promesa que Abraham recibe, la fe de Abraham, no cancela el pacto, sino que lo que hace es revelar el corazón del pacto. Porque la promesa de Abraham no se cierra, no termina en su familia. Más bien se abre. Se abre por la voluntad de Dios hacia todas las familias de la tierra. Por eso cuando decimos que Abraham es padre, debemos de decirlo completo. No solo decir Abraham es padre. Padre del pueblo del pacto según la carne, Israel. Padre, padre de los creyentes según el principio de la fe. Todos los que somos incluidos por medio de la fe. Entonces Pablo continúa escribiendo, Pablo continúa diciendo, porque si Abraham fue justificado por obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Se da cuenta? Abraham no hizo nada que fueran obras para poder gloriarse delante de Dios. Ahí se toca el tema de la jactancia, como pasó al final del capítulo 3. Porque al final del capítulo 13 la pregunta fue clara, ¿dónde está la jactancia? Y él mismo dijo, queda excluida. Pero ahora usa a Abraham para demostrar por qué. Porque si Abraham hubiera sido justificado por sus obras, dice, bueno, entonces tendría motivo para decir, yo soy el que salva, en mí está cargada toda la obra de Dios. Y no es así. Abraham podría presentarse delante de Dios, si así fuera, a decirle, yo merecía esa justicia, merecía que esa justicia se me aplicara a mí. Pero Pablo dice, no, eso no funciona delante de Dios. Porque la justicia delante de Dios no se recibe como salario por mérito humano, se recibe por gracia. Pero necesitamos hacer algo, mis hermanos, es imprescindible hacer algo. Necesitamos hacer una pausa para explicar algo fundamental que mucha gente no entiende y es la gracia. ¿Qué es la gracia? Porque la gracia se ha tomado como una licencia para pecar. Pablo cuando enseña que Abraham fue justificado por fe y no por obras, mis hermanos, nosotros no podemos agarrar esto y torcerlo. Y pensar que porque estamos justificados por gracia, podemos hacer lo que queramos, lo que nos dé la gana. Y este es uno de los grandes errores que hay
en muchas de las interpretaciones. Convertir la gracia en una licencia para pecar. Pero la gracia bíblica no es permiso para vivir en desobediencia. La gracia es el favor inmerecido que hace Dios para salvar al pecador. Pero también es el poder, y esto sumémoslo, es el poder de Dios para transformar al pecador. Esta es la esencia de la fe. A ver si lo explico lo mejor posible desde esta boca de esta persona que explicar las cosas de Dios no le es fácil, aunque las esté entendiendo. Ponga estos dos puntos para poder empezar a ir entendiendo lo que es la fe. Recordemos que la gracia es un don inmerecido, o sea, es algo que no merecemos. ¿Qué merecemos nosotros? El infierno. ¿Qué nos da Dios? Algo que no merecemos. La gracia es un regalo que por misericordia recibimos. Misericordia es miseria en concordia. Dios ve nuestra miseria, se acuerda que somos polvo y nos provee salvación. Como nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos, ni siquiera a través de buenas obras, porque no se cumple la justicia de Dios, Dios provee una satisfacción de su justicia y es la esencia de sí mismo para morir en la cruz. Entonces esto es el favor inmerecido, o sea, no lo merecemos. Y así se revela Dios delante del pecador. No merecemos a Jesucristo y Él dice, aquí lo tiene. Se los estoy dando. Él no merecía dejar la posición que tenía, no tenía por qué pasar por todo esto, pero voluntariamente lo hizo para que tuviéramos provisión de salvación. Pero ya no solamente es que se nos dio la llave de la salvación. La única forma en que nos salvemos, porque se nos puede dar la llave de la salvación y nosotros la vamos a rechazar. ¿Y por qué la vamos a rechazar? Pablo lo va a decir más adelante. Porque no hay justo ni un uno, no hay quien se acerque a Dios. Eso nos lo va a enseñar para que vayamos anotando fino cuando lleguemos ahí. O sea, Dios nos da la salvación, pero nosotros no podemos recibirla porque no nace del corazón nuestro recibirla. Así que decir aceptar a Cristo, mis hermanos, no nos salva. Necesita que suceda algo en nuestro corazón para que ese regalo pueda ser recibido por nuestro corazón, y es la transformación del pecador. Nacer de nuevo. Entonces, cuando el hombre nace de nuevo, muere a esa conexión que tiene con la muerte que recibió del Edén, con la iniquidad, y es redimido por el Espíritu Santo y nace de nuevo, es una transformación que hace el Espíritu Santo. Si una persona dice, Señor, te acepto como Salvador, es porque ya hubo una transformación. Y si realmente hay una conversión en esa persona, digo realmente porque muchos podrán decir, te recibo y no cambiar. Seguir siendo las mismas personas depravadas, el mismo pillo y las mismas personas que están contrarios a Dios. Pero cuando una persona realmente se rinde delante de Dios y dice, Señor, entra en mi corazón, es porque ya hubo una transformación. Entonces, estas dos cosas juntas, el regalo y la transformación del corazón, debe recibirse por fe. ¿Qué significa eso? Cuando yo digo, Señor, gracias por salvarme, y no me atribuyo a mí absolutamente nada, no digo, ay, es porque yo le dije que entrara en mi corazón, ay, es porque yo me porto bien, ay, es porque yo soy descendiente de Abraham, ay, porque yo soy descendiente de un pastor, de un sacerdote. Ahí es donde entra justamente la fe. La fe consiste en que yo pueda aceptar no que Jesucristo entre en mi corazón, es que el Espíritu Santo me trajo a Jesucristo al corazón, no por mi capacidad, no por mi mérito, sino porque a Dios le dio la gana. Entonces, cuando nosotros decimos que somos salvos por gracia, lo que estamos, mis hermanos, diciendo es que no nos salvamos por mérito propio.
Nos salvamos por la obra que hizo Jesucristo y Él entró en nuestros corazones. Usted sabe que una de las cosas que hizo que los fariseos se enojaran con Jesús fue que Él dijo eso que estoy diciendo yo. Él dijo, es necesario que el Padre os arrastre. ¿Por qué Él dijo eso? Porque le está diciendo a esos sacerdotes judíos que no es por mérito, que no es por practicar la ley, que no es por las cosas buenas que hagan, no es cómo se comporten, que es necesario que sean transformados y arrastrados hacia Dios, porque el hombre por naturaleza siempre va a alejarse de Dios. Y eso no les gustó. Y nosotros, mis hermanos, no llegamos delante de Dios con una lista de obras para decir, Señor, esto es lo que hicimos, para que nos salves. De hecho, Jesús dice algo impresionante. En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, hablamos en lenguas, sanamos personas. O sea, hay una serie de cosas buenas que estas personas están diciendo delante de Dios en el fin de los tiempos y Dios les dice, el Señor Jesús dice, apartados de mí, hacedores de maldad. Y los manda al infierno. Pero si usted se devuelve en el tiempo y se acuerda del ladrón que está en la cruz, al lado y le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, él no le dijo, acuérdese que yo me bauticé, acuérdese que yo prediqué, acuérdese que yo era parte de la alabanza. No, 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 simplemente le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor ahí mismo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No hubo mérito. No hubo absolutamente nada que este hombre pudiera presentar más que un corazón arrepentido. Pero este corazón arrepentido no se arrepintió porque él dijera, ay, tengo ganas de arrepentirme. Tuvo que haber una conversión del Espíritu Santo y haber sido llevado a Jesucristo, a diferencia del otro que siguió de arrogante. Entonces no podemos llegar a decirle a Dios, Señor, dame de tu justicia por lo que yo hice. No, mis hermanos, la salvación es un regalo de Dios, es obra de Dios, es misericordia de Dios. Y eso se revela a través de Cristo. Y eso se recibe por fe. No, no, no digamos, ay, yo soy salvo porque acepté a Cristo hace 10 años, hace 20 años. No, yo soy salvo porque Dios quiso salvarme. Porque Dios tuvo la misericordia de verme con ojos favorables y transformar mi corazón para que el Espíritu Santo pudiera convencerme de toda verdad y llevarme a toda verdad. Os es necesario nacer de nuevo. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Cómo se hace esto? Dice Nicodemo. Hay que entrar en el vientre de la madre otra vez. No, le dice. Un día somos llevados donde ni siquiera sabemos que estamos siendo llevados y esa es la obra del Espíritu Santo. O sea, estamos siendo salvados, transformados y nosotros no sabemos de dónde viene esa iniciativa nuestra de querer buscar a Dios, de querer aprender de Dios, de querer adorar a Jesucristo. Eso no es algo que nace en un corazón muerto. Eso nace en un corazón que ha sido tocado por el Espíritu Santo. Y en lugar de sentirnos personas de élite y decir, ay, es que yo soy cristiano, en lugar de eso deberíamos sentirnos agradecidos. La palabra de Dios dice que Dios aborreció antes de que nacieran. Aborreció a Esaú y amó a Jacob. Y en la carta a los romanos, en la carta a los hebreos dice que ni siquiera habían hecho nada bueno porque ni siquiera habían nacido. ¿Y por qué se da eso? Porque lo que nos está enseñando a nosotros Dios es que es Él el que toma la iniciativa, es Él el que ama, es Él el que nos llama. Entonces, mi hermano, mi hermana, la iniciativa nuestra viene después de que somos tocados. Entonces, una vez que somos salvados, una vez que somos sellados por el Espíritu Santo, ahora sí vamos a obedecer lo que dice la ley. Lo que dice la ley me estoy refiriendo en cuanto a todo el Evangelio.
Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No murmuréis, no adulteren, no mientan, no maten, no roben, no levanten falso testimonio. Esos son producto de un corazón transformado. Por eso significa que cuando la gracia nos abraza, no vamos a quedar igual. Vamos a ser personas transformadas. Pero la gracia no es una cobija que tapa el pecado, como para seguir abrazándolo y decir, ay, sos salvo por gracia y no por obras. Porque cuando decimos que somos salvos por gracia y no por obras, mis hermanos, eso es una justificación a nuestro pecado. Y no porque no lo haya dicho Santiago, porque Santiago lo dijo entendiéndose el principio de lo que significa la salvación. Es que lo decimos para justificar nuestro pecado. Pero la gracia es la mano de Dios que nos levanta de donde estamos muertos en delitos y pecados, nos perdona, nos limpia, nos corrige, nos transforma y nos enseña a vivir de una nueva manera según la mente de Cristo. Pablo nunca enseñó una gracia sin transformación, nunca. Y si alguien usa la gracia para justificar su pecado, ay, es que no es por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces, pastor, usted no me puede decir que a Dios hay que hacer cosas para agradarle. No, 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 no confundamos. No hacemos cosas, mis hermanos, por agradar a Dios, porque las mejores cosas que hagamos pueden ser tomados como trapos de inmundicia, porque delante de Dios no hay nada ni nadie que iguale la obra que hizo Cristo. Nada ni nadie. Hacemos obras que agradan a Dios por amor a Dios y gratitud porque nos salvó. No para que nos vea con buenos ojos, ya Él nos vio con buenos ojos. Esa justamente es la promesa de Abraham aplicada a nosotros. En tu simiente, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que mis hermanos, agarrar y decir esto de otra manera es torcer el texto. Y Pablo no está haciendo eso. Por eso es que Pablo, cuando llegamos al capítulo 6, que ahorita no estamos ahí, pero voy a mencionar una línea para poder darle soporte a lo que estoy diciendo, Pablo pregunta ya en el capítulo 6, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿hay que pecar más para que haya más gracia? No, la respuesta de él es contundente, de ninguna manera, dice. Eso significa que Pablo mismo sabía que la enseñanza iba a ser mal interpretada. Alguien podía decir, si Dios justifica por gracia y no por obras, entonces voy a vivir como quiera. Y Pablo dice, no, 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 de ninguna manera. Porque la gracia que justifica nos une a Cristo. Y si nosotros estamos unidos a Cristo, no podemos vivir de la misma manera. No podemos estar cómodos con el pecado. Entonces hay que entender esa diferencia entre la raíz de la salvación y el fruto de la salvación. La raíz de la salvación es Jesucristo y el fruto de la salvación es lo que hacemos. Esa raíz es nuestra salvación. El fruto es ver a una persona en una vida transformada. Porque no obedecemos, mis hermanos, para que Dios nos salve. No obedecemos para comprar salvación. Dios no acepta cohecho, Dios no se vende. Obedecemos porque ya fuimos salvados. No vivimos nosotros en santidad para obligar a Dios a amarnos. Ay, Dios, ámeme porque ya yo me porto bien. No, no, vivimos en santidad porque Dios nos amó primero, nos sacó de la esclavitud del pecado y puso al Espíritu Santo en nuestros corazones. Y esa obediencia, mis hermanos, no es una moneda para pagar por la gracia. La obediencia es el fruto de haber recibido la gracia. Y eso es importante, porque entonces evitamos algunos errores que deberíamos de tener presentes. El legalismo, que es pensar
que porque aplicamos todas las normas que Dios establece, somos salvos. Porque podríamos irnos al infierno aún aplicando todas las normas si Jesucristo no ha transformado nuestro corazón. Porque el legalismo lo que dice es, Dios me salvó por lo que yo hago. Y entonces el hombre se llena de jactancia. Se compara con otros, se presume con sus obras, se cree que por la religión que practica es mejor que los demás y termina creyendo que Dios le debe algo. Y el segundo error es el libertinaje. Porque el libertinaje dice, Cristo me salvó por gracia, puedo vivir como quiera, pero mis hermanos y mis hermanas, el que vive como le da la gana, aún no ha sido salvo entonces. Porque la salvación produce obediencia, la salvación produce frutos. ¿O porque Jesús dijo que se conocerán a las personas por los frutos? No está hablando solo de líderes, está hablando de cualquier persona que ha sido transformada, debe dar fruto de salvación. Pero resulta que el hombre lo que hace es usar la misericordia y la gracia como una excusa para desobedecer. Y Pablo está trabajando, Pablo está combatiendo en esos dos errores. Contra el legalismo, Pablo dice, Abraham fue justificado por fe y no por obras, para que nadie se jacte. Ahí ataca justamente las obras como moneda de compra, de cambio por la salvación. Y al libertinaje, Pablo le dice, básicamente, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces la gracia, mis hermanos, no es una licencia para hacer lo que nos da la gana. La gracia es una salvación inmerecida que produce una vida rendida delante de Dios. La gracia perdona, pero no celebra el pecado. La gracia cubre con la sangre de Cristo, pero no encubre la rebelión. La gracia levanta a la persona de donde ha sido resucitado, donde estaba muerto, pero no lo deja tirado ahí en la esclavitud. La gracia recibe al pecado, lo abraza, pero no deja que el pecado lo gobierne. La gracia nos libra de la condenación, pero nos enseña a renunciar de la impiedad que hay en nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad que nos llama a pecar. Lo que Pablo le dice, miserable de mí, porque lo que quiero hacer no es lo que hago y lo que hago no es lo que quiero. Esa lucha se da entre nosotros y se da en cualquier ser humano. Creyente me estoy refiriendo, transformado. Se da en cualquier persona, sea judío o sea gentil, esa lucha se da en cualquier ya que ha sido redimido. Entonces podemos decir con claridad, una persona no es salva porque hace cosas buenas. Pero si ha sido salva, si la obra de Cristo ha sido hecha en su corazón, entonces va a comenzar a producir frutos de salvación. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es lo que dice el texto. Creyó. ¿Y sabe qué hizo cuando creyó? Se fue hacia donde Dios lo mandó. No entendía, no sabía para dónde iba, pero sabía que algo había pasado en él. Había un llamado. Pero esa fe que Abraham tenía no era una fe religiosa que tenía en su cabeza, no era una idea religiosa. Salió de su tierra, caminó con Dios, obedeció su voz y esperó la promesa y a veces en desobediencia. Porque tuvo un hijo fuera de la promesa, porque le hizo caso más a sus emociones. Pero resulta que nos enseña algo, que Dios no le quitó la promesa, porque no dependía de Abraham, dependía de Dios. Eso nos ayuda, mis hermanos, a entender que la fe verdadera no es una excusa para estar pasivos, no es una excusa para pecar. La fe verdadera responde a Dios creyendo, Señor, tú lo dijiste, lo vas a hacer. Si me dijiste que me mantuviera viendo hacia el frente, es lo que dice Hebreos en el capítulo 11. Si me dices que me mantenga viendo hacia el frente, creyendo en lo que no veo,
Y no está hablando de casas, no está hablando de carros, porque para eso se usa esto. No, no. Creyendo en el que el Señor ya está en la posición a la cual yo voy. Pablo está hablando que la raíz de la justificación es en Jesucristo y la fe que Abraham tuvo en lo que Dios le dijo. Y Santiago lo explica, que la verdadera fe permanece aunque no haya evidencia, pero que la verdadera fe va a dar evidencia. A ver, déjeme explicarlo de esta manera. Lo que Santiago dice es, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que le está diciendo es, mire, si usted tiene buenas obras, va a producir fe. No, perdón, déjeme devolverme. Si usted ha sido salvado, va a producir buenas obras, porque eso es lo que produce la fe. Entonces le dice, si yo tengo una salvación, si he sido sellado por naturaleza de la conversión que tengo, voy a hacer lo correcto. Y esta era una pausa necesaria, mis hermanos, que teníamos que agarrar para entender a profundidad lo que significa realmente la gracia. Porque no es que Dios me perdone y yo siga siendo igual. Significa que Dios me perdona, Dios me rescata, Dios me adopta, Dios me corrige, Dios me transforma y me enseña a vivir bajo su voluntad y yo respondo a eso. Por eso el que entiende la gracia no juega con el pecado. Y mis hermanos, cuando nosotros hemos entrado en un camino a veces sin salida, voy a hacer otra pausa aquí, mis hermanos. Para mí es importante cuando el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros. A veces entramos en caminos sin salida. A ver si lo explico de esta manera. Ay, Señor, dame las palabras para poder trasladar este mensaje. Vamos a imaginarnos una muchacha que queda embarazada fuera del matrimonio. Entonces, esta muchacha que quedó embarazada fuera del matrimonio, lo que hizo es fornicar, no adulterar, porque el adulterio es cuando hay relaciones carnales entre un hombre casado con otra mujer casada o un hombre soltero con una mujer casada. Pero cuando hay relaciones entre dos personas que no son casadas, eso es fornicar. Entonces, eso entra dentro de lo que Dios dice en el libro de Levítico como pecado de inmoralidad. Entonces, la muchacha queda embarazada. Una vez que queda embarazada, se metió en un camino sin salida. ¿Por qué está en un camino sin salida? Porque cuando Dios viene y llega a su vida, trae esa transformación, se da cuenta que lo que hizo estuvo correcto, no puede matar al chiquito o a la niña. Tiene que terminar de llevar esta vida a los pies de Cristo y no va a hacer ni atentar contra una vida ni a dejarlo botado porque cometió un pecado. Ese es el camino sin salida a lo cual me estoy refiriendo. Debe continuar caminando confiando en que la salvación es de Jehová y no de ella. O vamos a imaginarnos de una persona que viene, se divorcia por la razón que sea y viene y se vuelve a casar con otra persona, se vuelve a unir a otra persona y se da cuenta que Dios aborrece el divorcio. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar botada esta familia también? No, ese es un camino sin salida también, porque no es cometiendo otro pecado mayor, abandonando hijos, abandonando esto, abandonando otro, ¿cómo va a corregirlo? Debe confiar, debe confiar en que la salvación es de Jehová y debe confiar en esa misericordia de Dios y decir, Señor, lo que hice fue incorrecto, perdóname, pero no va a venir y va a destruir más de lo que ya había hecho. Espero estarme explicando con esto, mis hermanos, porque eso es comprender la gracia. Si yo no comprendo la gracia, tengo personas expulsando a otras personas porque como pecaron, entonces, ay, entonces ya usted no puede hacer nada en la iglesia, ya usted no puede participar en nada. ¿Por qué? Porque mi concepto de gracia es que Dios me salva, yo puedo hacer
muchas cosas, pero esos pecados no, porque eso ya es, ya eso se sale de la gracia. No, la gracia no, mis hermanos, la gracia va a abarcar cualquier corazón arrepentido que se acerque a Dios, porque dice que la palabra de Dios, que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Espero estarme explicando con esto. Se lo voy a plantear de esta manera y yo sé que a muchos de los que me van a escuchar no les va a gustar. Tal vez no aquí al grupo, pero a los que me escuchen en YouTube. Imaginémonos un pastor. El pastor viene y cae en adulterio. El pastor cae en eso probablemente porque en ese momento el Espíritu Santo no estaba en su corazón y su corazón inicuo, su corazón muerto en delitos y pecados, aunque esté predicando y aunque esté pastoreando, cayó en eso. Me estoy explicando porque el Espíritu Santo nos convence de pecado. Cae en eso. Entonces viene este pastor y llega, se da cuenta que es una persona que necesita de Cristo, que no solo que le predique a los demás a Cristo, sino necesita de Cristo y se arrepiente. Se arrepiente delante de Dios, le pide perdón. Dios le da una conversión, como pasó con David. Le da una conversión. Y una vez que Dios le da una conversión, el perdón de Dios, cuando llegó este hombre arrepentido, el perdón es inmediato. Y para Dios puede continuar o debe de continuar en lo que Dios le llamó desde antes de la fundación del mundo. Espero estarme explicando en esto. Pero el ser humano, ¿qué dice? No. Algunas religiones dicen, no, este hombre ya no puede predicar, no puede hacer nada. Si fuese así, mis hermanos, y usted se va a la Biblia, la mayoría de las personas, en un 99% de la Biblia, que fueron llamados, le fallaron a Dios. Y no deberían de estar ni siquiera escribiendo la Biblia. Y puedo agarrar y darles una enseñanza de los apóstoles que no deberían de estar escribiendo, de los reyes que no deberían estar reinando, de los profetas que deberían de estar siendo llamados, incluyendo a Jonás, desobediente, terminó en desobediencia. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que debemos de entender que cuando la gracia nos abraza, la gracia no juega con el pecado, pero me ayuda a entender quién es el que me salvó, quién es el que me transformó, quién es el que me perdonó y lo que vale esa salvación y lo que vale ese perdón. Entonces la gracia me lleva a adorar, me lleva a humillarme, me lleva a agradecer el perdón y me llega a rendirme delante de Dios. No me produce arrogancia, produce gratitud. No me hace sentir liviandad en lo que hice, no, reconozco que lo que hice fue verdaderamente desastroso, pero me lleva a reverencia delante de Dios. No me da libertaje como para decir, bueno, ay, por sí, Dios me salva. No, no, me lleva a una transformación. En lugar de eliminar la obediencia, hace que el corazón produzca obediencia. Y con eso es que debemos de leer todo lo que estamos hablando de la mente de Pablo. Pablo dice que lo que él hacía, lo hacía por ignorancia, pero que tampoco significa que porque estaba ignorante él, eso justificaba lo que hacía. Entonces Pablo toca a Abraham, que fue justificado por la fe, pero no elimina la obediencia. Lo que hace es quitar esa jactancia que tienen muchos de decirle a una persona, no, es que usted ya no puede, porque usted, ejemplo, tuvo un chiquito fuera de su matrimonio o tuvo un chiquito sin haberse casado o una niña sin haberse casado, entonces usted no puede aquí en la iglesia hacer nada, no puede hacer nada porque no, usted tiene esa mancha, esa marca. Lo digo con respeto. Porque tiene, entonces, ¿dónde está la sangre de Cristo? ¿Dónde está el perdón de Cristo? Si Cristo está limitado a nuestro entendimiento de lo que es la gracia.
No, no quita esa jactancia. No se sienta que usted, porque usted, es lo que dice Pablo, de una manera simbólica, lo estoy diciendo, que porque usted no ha caído en ese pecado no significa que usted es mejor que aquel. No, lo que significa es que usted tiene otras cosas que tienen que rendir delante de Dios que probablemente no se ven y va a ver cómo conforme vayamos avanzando en esto. Lo que muestra, mis hermanos, es que no hay salario para pagar la salvación, no hay salario para pagar la justicia de Dios. Cuando me refiero a salario es algo que yo haga, porque cuando yo me doy cuenta de que Jesús transformó mi corazón, me lleva al arrepentimiento y lloro por el pecado que hice, por el que hice hace mucho tiempo, incluso cuando no sabía que estaba pecando. Y yo le digo, Señor, perdón, Señor, porque yo no sabía lo que estaba haciendo, pero sé que te ofendí. Entonces eso cambia la vida, transforma el corazón. Es una obra en la cual Dios libera nuestro corazón, libera nuestra esclavitud y dejamos de oponernos a su voluntad. Pero no significa que es un permiso para pecar. Significa que es un favor inmerecido de que Dios nos está salvando y no debemos de jactarnos por eso. Por eso es que Pablo cita el Génesis. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa es la frase central de esta clase. Y no hemos entrado al capítulo 4. Continuaremos, si Dios lo permite, el otro viernes con el capítulo 4, porque quiero cerrar esta clase en este momento para que tengamos, aunque sea un par de participaciones. Porque Abraham no compró la justicia. Abraham aceptó la justicia. Y ni siquiera, mis hermanos, ni había nacido Isaac, ni había nacido Jacob, ni había nacido ninguno de los que van a llegar hasta Jesucristo. No había nacido nadie. Con mucho más razón, él creyó. Porque usted y yo creemos, leemos la Biblia y ahí está la historia. Usted y yo creemos porque sabemos de dónde viene Jesucristo, todas las promesas que se dieron. Abraham no sabía nada. Absolutamente nada. A Abraham le dijeron, levántese y váyase para allá. Y él dijo, sí, Señor. Y resulta que usted y yo, mis hermanos, tenemos toda la información. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la conversión. Y a nosotros, ¿cómo nos cuesta ser obedientes? Espero haberme explicado. Voy a ampliarlo un poco más cuando lleguemos al viernes próximo y entremos ya al capítulo 4. Pastor, pero no enseño el capítulo 4. No, solamente puse un fundamento. Voy a cerrar en este momento la grabación. Dejo de grabar. Voy a abrir los micrófonos.